doctor David Pinto. Se encuentra en este momento en Estados Unidos. Él es médico de la Universidad Javeriana, con especializaciones relacionadas con temas de atenciones hospitalarias, con temas clínicos que el doctor nos estará comentando dentro de sus múltiples especialidades. Ya quedó corto, como se dice, doctor Pinto, para presentar tantos títulos con humildad, pero bueno, un honor tenerlo por acá, honor que nos hace. El doctor David Pinto es miembro de honor de nuestra ONG a nivel internacional. Precisamente la conferencia de hoy va a versar sobre todos estos temas internacionales que tenemos de la relación del ambiente y la medicina últimamente, que ha tomado mucha fuerza en estos momentos, y más en temas de pandemia, doctor David, porque prácticamente nuestro conversatorio se enfoca mucho a estos temas de ahora, que pareciera que el ambiente está como teniendo mucho que ver, el aire, los aerosoles. Doctor David, le doy la palabra. Muy buenas noches. Adelante. Entonces, la agenda que vamos a tratar básicamente es, voy a hablarles un poquitico de mi perfil profesional. Voy a hacer una introducción de lo que es la relación de la medicina y el ambiente en esta época. Voy a hablar muy poquito de la historia porque eso fue una de las cosas que quería hacer énfasis y no encontré mucho. Y entre la historia, digamos que se divide entre lo que es patología ambiental y el paso en la época de nosotros, o lo que estamos viendo que ya es la salud ambiental. Entonces es como la comparación de qué era lo que se hacía antes, qué se está haciendo ahora y qué es lo que se va a hacer en el futuro. Y digamos ya cuando como tal la medicina ambiental, ¿cómo es que se enfoca? Entonces es un poquitico... esto es un brochazo nada más, no voy a especificar nada, pero es como para que ustedes más o menos tengan la idea de qué es lo que, en qué consiste, en qué se trata. Después voy a dar una serie de ejemplos entre el enfoque y también voy a dar unos ejemplos y digamos como la correlación clínica, que es lo que más sé. Entonces, por esto, entonces pasa esto y finalmente en el cuerpo humano pasa esto y esto, y por eso es que hay que bla, 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 bla. Al final entonces tengo una serie de conclusiones que más que son mías, me gustaría más que fuera de todo el mundo, que sacáramos la idea del conversatorio es que sacamos nuestras propias conclusiones, no es algo que yo quiero imponer, es algo que me gustaría hablarlo con ustedes. Y bueno, eso es lo que quiero arrancar. En el transcurso de la presentación ustedes van a ver fotos, tienen que ver algo conmigo, también es para que no se aburran. Entonces ustedes van a ver unas fotos, esta por ejemplo fue, y ahí voy a explicar en el perfil profesional. Yo hago voluntariados cuando pasa algo así extraordinario como el terremoto de Haití o algo así. Entonces esa foto es de Haití, fue la única foto que me pude tomar de día en esa semana que estuve ahí. Entonces básicamente, ¿quién soy yo? El perfil profesional. Entonces yo soy médico cirujano de la Javeriana, me gradué en el 2000. Después me vine para acá y empecé a trabajar en la Cleveland Clinic de la Florida, en la sucursal de la Florida. Fui Research Fellow en el departamento de cirugía laparoscópica y bariátrica, que bariátrica es de los gorditos. Estuve 2 años ahí, después me nombraron como coordinador de estudios del mismo departamento y del departamento de alergia en el mismo hospital por otros 2 años. Después me fui para el Bascom Palmer, que es como la clínica Barraquer aquí en los Estados Unidos, que está localizada aquí en Miami, porque tenía experiencia en medical devices, y entonces me trabajé otros 2 años allá, y después la universidad me nombra como auditor interno. Duré 2 años y después de esos 2 años empiezo a hacer lo que digamos estoy haciendo ahora, que se llama Clinical Research Associate. Desde el 2012 he pasado por diferentes compañías, unas grandes, ahorita estoy, digamos, en la más chiquita que he trabajado. Eh, yo empecé con Quintiles, que es la más grande del mundo, después pasé a la segunda más grande, que fue PRA, después Inventive, que es la tercera, después Allergan para Excel, son, digamos, un poco más pequeñas, y la última en la que estoy en este momento se llama Farm Olam, que eso se llama un Clinical Research Organization. Se encarga de trabajar con laboratorios que hacen medicamentos para enfermedades huérfanas. Enfermedades huérfanas se entiende
por aquellas enfermedades que solo le da a uno en 5 millones de personas, a uno en 1 millón. Entonces, digamos que no son laboratorios grandes, no son medicamentos que se van a vender. Bueno, entonces les estaba diciendo, estoy en esta compañía que lo que se dedica es a hacer estudios en enfermedades huérfanas, que son las que es una en 1 millón, una en 5 millones. Y estoy en este momento haciendo un estudio de COVID. No es vacuna. No les puedo contar mucho porque tengo confidencialidad ahí. Es básicamente lo que es un medicamento para evitar que la respuesta inflamatoria sea tan exagerada que los pacientes terminen en el hospital o la unidad de cuidado intensivo. Entonces se supone que estos son pacientes que tienen la enfermedad, se les aplica unas inyecciones que básicamente lo que hacen es modular el sistema inmune, y esto se supone que va a evitar que el paciente vaya al hospital. Si estoy hablando muy rápido me avisan porque yo me meto en mi cuento y arranco. Entonces, bueno. Ok, ese es el perfil profesional, pero en realidad, ¿quién soy yo? Es lo que generalmente todo el mundo es detrás del título. Eso, pero en realidad yo simplemente soy David. Soy el papá de Daniel y de Sofía. Soy músico frustrado, toco un poquitico de guitarra y de tiple. Soy aprendiz de fotografía porque cada vez que viajo trato de tomar fotos. Esa es una foto en el cementerio de Arlington, en la tumba del soldado desconocido. Esa la tomé la última vez que estuve en Arlington, que fue hace como 2 años, creo, 3 años, mucho antes de la pandemia. Soy buzo y soy buzo avanzado. Tengo una certificación en Nitrox, que es una mezcla especial para poder estar más tiempo. La diferencia entre un buzo normal y un buzo avanzado es que puede bajar un poco más, pero el problema es que dura menos por la mezcla de aire. Entonces, con este gas especial, que es simplemente una concentración diferente de oxígeno, puedo estar un poco más. Soy radioaficionado y por eso fue que me conocí con don Carlos. Soy radioaficionado en este país y el gusto viene porque yo presté servicio en Colombia, yo era radiooperador en una de las muchas cosas que me tocó. También pertenezco al comité de padres del grupo de Scout donde está mi hijo. Y lo que ya les había contado, soy médico voluntario de un grupo que formamos que se llama The Unknown Medical Crew. Y gracias a eso yo he ido a Haití en el 2010, a Puerto Rico en el 2017, creo que fue lo del huracán, y en el 2019 estuvimos en Bahamas. Usualmente vamos a hacer la atención primaria, recolectamos todo lo que podemos entre equipos y medicamentos. Es un grupo multidisciplinario. Tenemos una página en Facebook. Si ustedes se meten y buscan The Unknown Medical Crew, ahí está toda la información por si están interesados. Bueno, ahora sí, arranquemos. Entonces, para la introducción, esto es, entonces, que al estar investigando en qué consiste o cuál es la relación entre la medicina y el medio ambiente, me encontré que hay digamos, una rama de la medicina que se llama la medicina, digamos, del medio ambiente. Y resulta que lo que hacen es que el enfoque que hace esto es multidisciplinario, no solo la medicina, pero también la química y las ciencias ambientales. Resulta que hay dos agrupaciones que, digamos, son las que más importantes están acá, que es el American College of Occupational and Environmental Medicine y el American Academy of Environmental Medicine. Cuando me metí ahí a tratar de buscar más, la verdad que no fue mucho lo que pude obtener. Entonces, por eso me tocó ahí como por los laditos tratar de sacar la información. La foto es una de mis primeras inmersiones. Ahí estamos a 120 y pico de pies, que son como 60 y algo metros, creo, con un amigo. Ese es un amigo. Bueno. De la historia no pude obtener mucho. La historia básicamente lo que se remonta es al control de las enfermedades infecciosas. Y digamos que al principio de la edad moderna, lo único que sabía era que algo estaba pasando en el ambiente para que nosotros tuviéramos enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas, llámese en esa época como la peste,
bubónica o esas diarreas terribles que terminaban los pacientes muertos, o algo que lo sufrían los animales y lo padecíamos nosotros, y entonces, digamos, por eso empieza en el principio de las religiones, los musulmanes y los judíos no comen cerdo, porque me imagino que se dieron cuenta del problema de la cisticercosis, que es básicamente es un parásito que se aloja en el cerebro y en otras partes del cuerpo, y hacen que, digamos, las religiones prohíban el consumo de este tipo de carnes. Entonces, digamos que ese es básicamente ese es el abrebocas de la historia. La foto que está ahí es, como les dije, yo soy radioaficionado. Ahí estaba una tarde de un domingo en el techo de lo que ven es una de las antenas largas, estaba comunicándome donde más lejos se pueda, y en el baúl del carro es donde tengo el radio con una batería. Es básicamente lo más básico que uno hace para comunicarse. Bueno. Entonces, ahorita entramos a lo que es el pasado, que era la patología ambiental, y básicamente la patología ambiental, como no había mucho de dónde agarrarse a nivel científico, pues básicamente lo que se trataba era de modificar los factores ambientales. Digamos, la modificación de los factores ambientales, entiéndase que empezar la gente a darse cuenta que si se lavaban las manos de pronto era mejor, o si hervían el agua, o si, digamos, dejaban de comer cosas crudas y ya preparaban bien los alimentos. Digamos, esto lo que estoy hablando es un esquema que se hace a través de la humanidad, y esto no es de años, esto es de siglos. Entonces, eso es lo que definió el pasado en lo que era la patología ambiental, y era básicamente eso. Ya con lo que es de ahora, digamos, del siglo XX para acá, que es la salud ambiental, ya tiene un enfoque un poco más diferente. Es importante la patología ambiental, es importante saber e identificar el problema, pero más importante, obviamente, que es tratarlo, es cómo prevenirlo. Y ese es básicamente el enfoque que tiene en este momento la salud ambiental, y es lo primero es la prevención. Entonces, un ejemplo, digamos, el primer ejemplo que les pongo es, no sé si han oído hablar de la cólera, de la gastroenteritis. La cólera es un proceso diarreico gravísimo que la gente puede morir. Básicamente lo que pasa es que cuando las condiciones de higiene no son las ideales, cuando hay, digamos, la gente utiliza letrinas o utilizan los ríos para ir al baño, todo lo que pasa por esa agua río abajo, pues obviamente va a afectar a animales y a los humanos río abajo. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, entonces es cuando empiezan a modificar, oiga, entonces cuando saquemos el agua del río, si la hervimos, eso va a disminuir el problema. Oiga, lavémonos las manos después de. Y esas cosas, digamos, que han venido con el paso de los años. Es importante la base, el concepto histórico, para que después con la evolución del tiempo se lleva a cambios, digamos, de comportamiento que ayudan para que nosotros, digamos, no nos afectemos tanto. Otro, digamos, ya empezando con lo de la salud ambiental, entonces aparte de la prevención, se toman tres elementos muy importantes, y es básicamente la microbiología, y en esto estamos hablando del el microscopio, cuando se dan cuenta que existe lo que se llaman virus, se llaman bacterias y se llaman hongos. Y se dan cuenta de, entonces empieza, digamos, la parte de Louis Pasteur, descubre esto, él entonces empieza a mostrar, y si utilizamos esto y lo otro, identifiquemos, mire que este tipo se murió de esto y encontré este animalito. También cuenta la historia, obviamente no sé si es verdad o no, que él estaba haciendo unos experimentos con unos hongos y se dio cuenta que donde cayó, algo pasó con los hongos y él estaba cultivando unas bacterias, y resulta que donde cayó parte de ese hongo, las bacterias no crecieron. Y adivinen qué, eso fue básicamente cómo empezó el desarrollo del primer antibiótico, fue la penicilina. Y es por el hongo del penicillium que empezaron a hacer estudios y eso, y se dieron cuenta que no crecía la bacteria donde estaba en contacto con ese derivado. Así es como digamos, que es para la medicina moderna, la introducción de los antibióticos fue como de la noche al día.
La otra cosa que también con la medicina moderna y que en este momento está trabajando es la epidemiología. Para los que no están muy familiarizados con la epidemiología, es básicamente el estudio y el análisis de distribución, de, digamos, nosotros lo que hacemos con la epidemiología son los números, la estadística, en cuanto a todo lo que está relacionado con salud. Entonces, por epidemiología yo sé que, digamos, ahorita que estamos en plena pandemia, que la efectividad de las vacunas no pueden ser por debajo del 90% porque si no, no serían aprobadas. Eso es epidemiología. ¿Cuánto es el chance de los pacientes que se vacunan terminan hospitalizados y de esos cuántos terminan en cuidado intensivo y de esos cuántos se mueren? Eso es epidemiología. Nosotros tenemos por qué es mejor la PCR y no la prueba rápida. Eso es epidemiología. Porque una cosa que nosotros calculamos es especificidad y sensibilidad y dependiendo de los números que nos da, sabemos qué prueba es mejor, para qué y cuándo hacerla. Todo eso es epidemiología y también es importante en el medio ambiente porque eso nos permite saber de dónde vinimos y para dónde vamos, básicamente. Y obviamente los factores genéticos, porque los factores genéticos están muy relacionados con el medio ambiente. Les voy a poner un ejemplo muy claro y es la variabilidad genética que tenemos en cuestión de razas, en cuestión de los mismos apellidos y, o, digamos, factor ambiental. No sé si los más jóvenes están o se acuerdan o saben qué fue lo que pasó en Chernóbil. Chernóbil es un área rusa donde había una planta nuclear, un escape y una contaminación radiactiva. Resulta que, pues obviamente ustedes entenderán el desastre tan tenaz, creo que fueron como 80.000 o más los muertos en esa área, pero el problema no para ahí. El problema es que esa contaminación, la gente que sobrevive queda con problemas, pues médicos muy importantes, pero tampoco acaba ahí. Después de 30 y pico de años, obviamente va a haber cambios a nivel del DNA, a nivel genético, a nivel cromosómico, que las generaciones venideras van a seguir hasta un punto que no se sabe cuándo va a ser, que va a volver otra vez, también es con la diversidad genética, que los genes malos se van a corregir. Entonces, miren lo importante de la genética en esta relación que tenemos con el ambiente. Bueno, no sé si hay preguntas por ahora o no, sigo, voy muy rápido, están muy perdidos. Silencio sepulcral, sigo. Ok. A ver, ¿qué más me acuerdo que les tengo que decir? Lo importante. Doctor David, qué pena le Señor, interrumpo. Sí hay una pregunta desde aquí, desde la ONG. ok. Mm, esa incidencia que viene desde atrás de Chernobyl, me imagino que está todavía presente esa radiación en la parte de la atmósfera, en alguna parte, o si en las personas quienes recibieron esa carga radioactiva, digámoslo así, aún las generaciones se van generando esas mutaciones genéticas, digámoslo así. Eso quedó en alguna memoria específica, porque debe haber alguna memoria específica que recibe la radiación y la respectiva radiación se va multiplicando o queda en el tiempo por muchos años. Eso tendrá que ver de pronto algo ahorita con esta pandemia, la pandemia, toda esa situación, pues yo creo que eso en algún momento. Usted, doctor David, ¿cómo se explica? Sí, don Carlos, mire, hay un documental muy bueno que sacó National Geographic hace un par de años, de los 30 años, creo que fue. No me acuerdo cuántos años fue lo que pasó de Chernobyl, pero creo que vamos en 35 o 39, no estoy muy seguro. Pero National Geographic sacó un documental importantísimo y muy bueno y habla de todo eso. Entonces, ¿qué pasa? La radiación se queda, ¿ok? Entonces, digamos, por eso es que la gente no ha podido volver a habitar, porque no es seguro para, digamos, la vida, pues, la vida humana. ¿Qué pasa? La radiación se queda ahí, entonces se afecta la tierra, se afectan los árboles y se afectan las construcciones. Entonces, no, que es que yo tenía la casa y yo quiero volver. No, señor, eso todavía está con radioactividad y eso puede afectar el organismo. Les voy a poner otro ejemplo. Esto que es radioactividad por uranio y eso, pues obviamente eso se mide por RATS, que es como la cantidad
de radiación sobre el tiempo. Les voy a poner un ejemplo, los rayos X. Ustedes se dan cuenta que cuando van a un hospital, la gente que tiene contacto o interactúan con rayos X tienen, como aparte del carnet, tienen una cosita que se ponen acá, y eso es porque les miden cada mes. Y dependiendo de qué tanto exposición a los rayos, ellos tienen que tomarse vacaciones. Los radiólogos usualmente se toman vacaciones una vez al mes, imagínense, porque es la exposición crónica. Estoy hablando del radiólogo que tiene que hacer algo invasivo y eso. Realmente los radiólogos ahora tienen unas pantallas y miran sus imágenes y interpretan eso. Pero el radiólogo que hace procedimientos invasivos, digamos que el tipo tiene que una vez al mes, creo que sacar es una semana para que bajen esos niveles de exposición, porque si no ya serían letales, a pesar de que ellos se cubren todo el cuerpo. Entonces imagínense si esto es en un hospital, si es controlado, imagínense cómo será en Chernóbil. Entonces volviendo al punto, don Carlos, se analizan todos esos factores. Entonces, si usted va a crecer algo, pues obviamente lo que va a crecer va a estar contaminado porque la tierra, el agua, todo está contaminado. No solo eso, sino que hay gente que ha tratado de invadir y la gente que trata de invadir, o sea, de volver a poblar, hay un cerco de seguridad y ellos lo que hacen es que explicaban, hay gente que se va por los laditos y entonces trata de hacer una casa lejos de la carretera y eso, porque eso lo tiene controlado el gobierno. Casi todas esas personas tienen en este momento alguna neoplasia, algún grado de cáncer de cualquier cosa, llámese de piel, llámese gástrico. Eh, eh, Cualquier problema de cáncer es muy común. Wendy levantó la mano. Buenas tardes, ¿me oye? Sí, señora. Eh, pues, don David, con respecto a lo que me está diciendo, yo estuve viendo hace más o menos un año un documental, pero de Hiroshima y Nagasaki. También conozco un poco sobre lo que pasó en Chernobyl. Sé que la radiación que hubo en Hiroshima y Nagasaki pasa mucho más rápido que la de Chernobyl. La de Chernobyl tuvo una toxicidad 100 veces más que lo que botó la bomba de Hiroshima. Y pues lo de Hiroshima pasó, este año van a ser 76 años y todavía se ve afectada la tierra y las personas que viven ahí, incluso genéticamente siguen habiendo personas afectadas, las personas que nacen, los descendientes de esas personas que fueron afectadas todavía tienen afectaciones genéticas. Entonces supongo que si en Chernobyl fue 100 veces más grave, pues las consecuencias van a ser mucho peor a futuro. Claro que sí. Y de hecho, obviamente, lo que no se sabe es cuántas generaciones más van a estar afectadas. Esa es la pregunta del millón. Lo que hablaba ese documental que yo me vi en National Geographic también habla en los animales. Entonces, digamos que la gente se lleva a los animalitos, pero los animalitos, las vacas están comiendo de ese pasto que está contaminado, está tomando de esa agua que está contaminada y los humanos están tomando la leche y se están comiendo esa carne. Entonces, digamos que hay un problema, hay un ciclo que digamos que perpetúa además de eso más ese problema. Entonces, ese digamos es uno de los ejemplos importantes digamos, de esa relación entre el ambiente y la salud. Bueno, sigamos para no aburrirlos. Bueno, entonces vamos a arrancar con el enfoque. Como les había dicho, el enfoque se basa en prevención y es la parte, digamos, nueva de esta medicina moderna y es que no solo se están analizando cuál es la patología como tal, porque digamos en eso, digamos, la medicina fue muy buena. Sí, usted tiene tal infección, tiene tal enfermedad y de pronto se puede curar o de pronto se puede morir, pero por lo menos identificamos que usted se va a morir de tal cosa o identificamos que usted tiene esta enfermedad y no tiene curación, o si usted hace esto y esto, pues se puede curar. Pero ya la ciencia ha evolucionado al punto de que, espera un momentico, más bien cómo prevenimos eso, cómo evitamos que vuelva a pasar eso. Y digamos, ese ha sido el enfoque a nivel de medicina en general. Ustedes, digamos, se han dado cuenta que para los que son de mi generación, no existía la medicina familiar.
Aparte de los médicos generales, lo que existía, lo más parecido era el médico internista y de ahí empezaban todas las derivaciones de todos los médicos, pero no había como tal un médico familiar. La medicina familiar más o menos arranca, creería yo, en este país como entre los 70s y los 80s. Y la medicina familiar está enfocada es en la prevención, en el cuidado primario. Y es por eso lo importante que nosotros insistimos en que el adulto tiene que ir una vez, por lo menos una vez al año, a donde el médico. ¿Por qué? Porque si está empezando, no sé, llamemos un tumor, una masa, si yo lo agarro lo más incipientemente posible, digamos que el pronóstico va a ser excelente. No solo vamos a hablar de salud, sino los seguros se dieron cuenta del negocio tan importante que es mantener a un adulto sano. ¿Por qué? Porque ese adulto sano, lo más seguro es que cuando sea viejito, no va a gastar al mes para las pepas, para la presión, para el colesterol, para que se infartó, que el oxígeno, que no sé qué. Entonces les va a salir muchísimo más barato a ese paciente mantenerle la salud que tratarle las enfermedades. Entonces es muy importante esa prevención. También leí por ahí que ha servido mucho de experimentos militares, especialmente hay una área especializada del ejército de los Estados Unidos en Massachusetts, donde básicamente lo que hacen es analizan la exposición del cuerpo humano a todos los extremos posibles, frío, calor, a alturas, que había otra cosa ahí que no me acuerdo, materiales, materiales, digamos, sobre todo pinturas, sobre todo tipos de metales, todo eso lo analizan para saber cómo ellos, me imagino que es esa estrategia militar, cómo hacen sus cosas, cómo pintan las cosas, cómo tienen que diseñar los uniformes, todo eso, digamos, hace la parte militar en este parte en Massachusetts que tiene. Bueno, otro, digamos que el enfoque también se encarga de identificar cuáles son los factores ambientales que tenemos que analizar. Esos factores ambientales se dividen en que son físicos, químicos, biológicos, sociales, ergonómicos, de seguridad o pueden ser la combinación de todos. Más adelante voy a tocar varios ejemplos de algunos de ellos. Y es cuando empieza, hablan también cuando ya aparece el concepto de medicina ambiental. Entonces, el concepto de medicina ambiental básicamente es el nexo entre un paciente, un grupo de personas y el ambiente, utilizando las disciplinas como las ciencias ambientales que analizan básicamente estos son como medios de ambiente que se dividen en agua, aire, tierra y comida. Ahorita les voy a explicar un poquito más. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora de la evaluación. Entonces, ¿cómo se mide cuando? Entonces, vamos a volver acá. Entonces, en el enfoque, la idea es prevenir, ¿cierto? La medicina ambiental, entonces, lo que va a empezar a analizar es la exposición. Digamos, no solo es a prevenir, pero cuando llega a pasar algo, entonces vamos a analizar cómo vamos a analizar qué fue lo que pasó y es a nivel de la exposición. Y esto es cómo se analiza la exposición. Entonces, básicamente, la exposición se divide en tres diferentes ambientes y son los ambientes que tenemos en la casa, el ambiente del trabajo y el ambiente de la comunidad. Y digamos que en este momento está de moda el ambiente de la comunidad. En la casa, ejemplos varios. No sé si ustedes sabían que una ley prohíbe que las pinturas estén basadas en plomo desde los 80s o 70s hasta 1970 las tuberías de eso ya no pueden tener plomo. ¿Por qué? Porque el plomo es tóxico. Los niños usualmente lamían las paredes y tenían intoxicación por plomo. También los pesticidas, que digamos que algunos que son prohibidos o no, son unos agentes químicos. También entonces, si no tengo problemas en la casa, yo me voy a trabajar, pero adivinen qué. Resulta que yo trabajo en una fábrica que hace tejas
Y esa teja es basada en asbestos. ¿Y eso qué me produce? No sé si alguna vez han oído hablar del mesotelioma y de cáncer pulmonar. Eh, lo adquirí en el trabajo. Los mineros, sobre todo los mineros de carbón, que tenían que exponerse a todo ese humo dentro de y no circulaba el aire y eso, ellos terminaban con problemas de POC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo mismo. Y todo esto es por el trabajo. Entonces, también se inventa la medicina laboral, también se inventan toda la seguridad industrial para que disminuya todo eso. Se inventaron los aparatos protectores. Entonces ya por eso cuando voy a cortar algo me pongo unas gafitas para que no reduzca el problema de que algo me caiga en el ojo. Me ponen unos tapabocas especiales cuando voy a pintar los carros o cuando voy a manipular ciertas sustancias para que no sean tóxicas para mis pulmones. Todo eso es básicamente lo que ha pasado con el transcurso de todos estos años. Y en la comunidad, que son, digamos, lo más comunes son los agentes biológicos, pues obviamente están nuestros amigos los virus y las bacterias, que es digamos, es el caballito de batalla básicamente que todos en este momento hemos tenido y hemos sufrido, porque a todos nos ha dado una gripa o algo, y es básicamente eso, es la facilidad con que un virus o las bacterias afectan poblaciones, afectan comunidades, y es por, digamos, el sentido más básico de nosotros, y es vivir en comunidad. Nosotros no somos una especie que, digamos, cada uno viva apartado, sino básicamente hacemos comunidad y como tal, entonces tenemos que, digamos, tenemos estas consecuencias. Bueno, lo otro es que del medio ambiente, ¿qué se analiza? Del medio ambiente se analiza, que ya habíamos hablado, la comida, el aire, el agua y la tierra. Entonces, ellos básicamente lo que hacen, porque ahorita sigo explicando, analizando esto, me lleva al siguiente punto. La foto es, ahí me están condecorando en el grupo Scout, el monstruo ese que está ahí más grande que yo, ese es el hijo mayor mío. Eso fue a principio de año, como a 2 horas al norte, cerca del lago Quichoy. Bueno, entonces, de lo que yo les estaba contando, la ruta, entonces es muy importante entender cuál es la ruta de exposición. Y la ruta de exposición básicamente se divide en 3. Es que yo lo olí, yo me lo comí o me lo tomé, o se metió a través de la piel. Entonces, vienen varios ejemplos. Lo que pasa cuando hay un incendio en una casa, que la gente se intoxica por humo y se puede morir. Lo que pasa cuando uno, yo no sé si ustedes oyeron que, que la abuelita que nunca fumó y se murió de cáncer de pulmón, y el abuelo fumó siempre y no le pasó nada. Resulta que para que uno desarrolle cáncer, uno básicamente necesita de varios elementos. Uno necesita de la predisposición genética, uno necesita del factor ambiental, y cuando se unen los dos hacen caldo de cultivo y ahí es cuando aparece. Entonces no necesariamente todo el mundo que fuma va a desarrollar cáncer pulmonar. Para eso yo necesito tener la predisposición genética y obviamente tengo que tener el factor ambiental. Pero ¿por qué muere la abuelita si nunca fumó? Resulta que la abuelita cocinó con leña toda la vida y las estufas en esa época y las cocinas eran cerradas, entonces todo el humo se concentraba y la abuela se la pasaba quién sabe cuántas horas en la cocina. Entonces, digamos, si la cocina fuera a cielo abierto, si cocinara en otra parte o utilizara algo alternativo, pues digamos, esta abuelita no se vería afectada sus pulmones por eso. Ingestión. Nos comimos algo que estaba malo, tomamos agua sin hervir, no nos lavamos las manos y estornudé y me rasqué la nariz o cualquier cosa. Y dérmica, que quiere decir de la piel, les voy a poner un caso muy, muy claro, y es, ustedes se han dado cuenta que por la polución, la capa de ozono se ha afectado en el mundo. Y al afectarse la capa de ozono, básicamente lo que hace es que cuando se reduce, abre unos huecos, y por esos huecos entra el sol directamente, y los rayos ultravioleta, que es el problema, eso es lo que nos ayuda a la capa de ozono, es para protegernos de los rayos ultravioleta. Ya no hay ese filtro y nos llegan directamente los rayos ultravioleta a la piel. Al producir los rayos ultravioleta, lo que hace es que rompe o daña la cadena del DNA. Si ustedes se acuerdan, el DNA es como una escalera que está como doblada.
Y entonces lo que hace los rayos ultravioleta es que parten los escalones, por decir algo, los parte y los daña. Y cuando parte y daña ciertas partes estratégicas, es cuando se puede desarrollar el cáncer de piel. Entonces, mire que una cosa, cómo va llevando a la otra. Obviamente, yo por eso les digo, estoy más enfocado por la otra parte que, digamos, la parte ambiental, y desafortunadamente no conseguí más, digamos, herramientas como para seguirles o profundizarles más por el lado ambiental. Por eso les estoy profundizando más por este lado. Bueno, otra cosa muy importante para saber lo de la exposición es la dosis, y es porque la dosis me va a hablar de la magnitud de la exposición, qué tan grave fue. Y obviamente la duración en el tiempo. Entonces no es lo mismo que yo me irradie un segundo a que me irradie una semana completa. No es lo mismo que yo llevo 3 meses tomando agua puerca sin hervirla a que solo fue un sorbito. El chance de que me den parásitos, obviamente voy a tener, pero voy a tener mucho más chance si llevo una semana tomando agua sin hervir. ¿Ok? Y lo otro son las características de la dosis. Y las características de las dosis es básicamente, se dividen en 4. Digamos, está relacionado con la cantidad y con el tiempo. Entonces, una dosis aguda usualmente es una exposición única, abundante y en un corto periodo. Llámese irradiación, llámese me cayó un rayo. Entonces, digamos, no es lo mismo que a mí me coja la corriente, que yo le meta, como los muchachitos chiquitos que le meten los dedos a la corriente hasta que aprenden que no deben, a que me coja un rayo. Bueno, hay otra digamos, variación que es la intermitente, que puede ser breve. Esta es un poquito más regular, esporádica, y puede ser repetida, los dedos en la corriente. No me van a matar de una, pero puede, de pronto, después de X tiempo, me puede afectar. Otra de esta, digamos, es los intoxicados con cianuro. Los pacientes que se intoxican con cianuro no mueren de una, porque les ponen unas dosis tan pequeñas en la comida. Antiguamente, en la Edad Media, así era como mataban a la gente para que no se dieran cuenta, para que no fuera tan evidente. Ponían dosis muy pequeñas en la comida, que lo que hacían era que el paciente se deterioraba entre meses a años, y finalmente el paciente moría por cualquier complicación crónica por cianuro. Entonces, ahí, esa, digamos, es un ejemplo de intermitente. Una exposición crónica es una exposición continua. El ejemplo claro es vivir en Bogotá. El ruido es lo más claro posible, que es ambiental, y es una cosa que, digamos, todos lo hemos vivido. Yo lo viví por 20 años, ustedes de pronto por más, y obviamente también puede haber combinación de todo, ¿no? La foto, esa foto fue lo único que quedó en pie. Eso fue en las Bahamas. Nosotros fuimos a yo estuve en lo que se llama la isla Gran Bahamas, y hay, digamos, varios pueblitos alrededor de eso. Nos pidieron el favor que fuéramos a un pueblito a hacer consulta, y la carretera pasa por la orilla del mar. Se suponía que ahí habían hoteles y habían casas, y lo único que se veía era ese teléfono que quedó ahí. Esa foto la tomé que paramos a descansar, y lo único que quedó de pie después de ese, por esa parte fue que entró el huracán, fue ese teléfono. No sé si lo ven, que está medio ladeado. ¿Cómo sería la velocidad del viento tan impresionante? Porque eso es un poste de cemento que está pegado ahí. Bueno. Voy entonces a seguir hablando de los ejemplos y la parte de la correlación clínica. Entonces, pues acabo de hablar de la capa de ozono, que era lo que había pasado. Otro ejemplo es la bomba atómica. Ya, digamos, se habló. ¿Qué son las bombas sucias? Yo no sé si alguien sabe cuáles son las bombas sucias. ¿Cuál es la diferencia entre una bomba atómica y una bomba sucia? No sé si alguien sabe. No. Las bombas sucias básicamente es una mezcla de una bomba que tiene explosivos estándares como las bombas normales. Mejor dicho, es mitad atómica, mitad con explosivos. Por eso se llama sucia. Es como medio tramposo, por decir algo. Por eso le pusieron el nombre de bombas sucias. Dioxina era una sustancia que se utilizó
hace mucho tiempo y está relacionada con el cáncer. El radón también se utilizó mucho tiempo, no me acuerdo, creo si era para lámparas o para algo que lo utilizaban, y eso también se relacionó en los años 50 y 60, sobre todo en las casas con exposición, o sea, exposición crónica a eso, se relacionó mucho con cáncer. El plomo, creo que ya lo mencioné, el plomo, básicamente las tuberías y las pinturas, las gasolinas también, digamos, por eso ya están cambiando para reducir cada vez más el contacto que nosotros tengamos con el plomo. Estas enfermedades transmitidas por el agua, ya hablamos del cólera, las gastroenteritis. Estas enfermedades no solo es el cólera, que es una bacteria, sino también hay enfermedades virales, digamos la hepatitis se puede transmitir así, también hay parásitos que se pueden transmitir así, y los parásitos también hay diferentes formas, hay animal humano, medio ambiente, humano animal, hay diferentes ciclos dependiendo del tipo de parásito. Las intoxicaciones por alimentos, pues obviamente un ejemplo es lo que estábamos hablando de si yo cultivo cerca donde hay fue una exposición nuclear y fuera de eso la vaca a la que le voy a tomar la leche o me va a comer la carne, pues obviamente eso es otro ciclo que pasa en ese momento. La calidad del aire en las casas, y eso pasa sobre todo en países, digamos, que sufren las estaciones. ¿Por qué? Porque nosotros en Colombia, afortunada o desafortunadamente, digamos que en Bogotá no va a cambiar la temperatura, no va a variar para necesitar calefacción o aire acondicionado. Digamos que nosotros esa es la ventaja de vivir allá, que tenemos, o sea, si tenemos más frío nos ponemos una chaqueta o una cobija más, pero no va a afectar mucho. En estos países, o muy arriba o muy abajo, que las estaciones son más marcadas, digamos que no, por más cobijas que me ponga o por más ventanas que yo abra, no va a ser suficiente. Entonces, desafortunadamente, porque para mí esto es, a mí me encantan las ventanas abiertas, pero por el clima no lo puedo hacer, me toca utilizar el aire acondicionado. Y al utilizar el aire acondicionado, lo que hace el sistema es, lo que pasa exactamente lo mismo que en un carro. Coge el aire caliente, lo mete lo aspira, lo chupa, lo mete por un compresor que lo comunica donde hay o se expone a una temperatura muy baja que lo hace un gas y vuelve y lo manda ya muy frío. Y el intercambio se hace por fuera para que, digamos, ese aire caliente, acuérdense que esto es cuestión de energía. La energía no aparece y desaparece, sino se transforma. Entonces ese aire caliente sale, digamos, a la parte de afuera, que es donde están los condensadores, se llaman, y allá se disipa y después entra ya el aire frío. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar, digamos, el problema con que recircule, digamos, todos estas impurezas del aire, estos aires acondicionados tienen filtros. Y si uno no cuida muy bien los filtros o si uno no, digamos, sabe manejar muy bien el aire acondicionado, puede llenarse de hongos y eso es mucho peor. Entonces, otro ejemplo muy claro es cuando lo pasan los huracanes acá, que la gente se queda sin luz una semana y fuera de eso se inunda. El aire acondicionado ayuda para que no crezca el moho. Acuérdense que el clima de Miami es como el de Buenaventura. Si ustedes han estado en Buenaventura se van a dar cuenta que es la humedad impresionante porque es clima selvático. Entonces, una de las formas para que, digamos, dentro de la casa sea un poco más ameno y no se llene de hongos, no se llene de moho, es utilizando el aire acondicionado. Entonces, hay que tenerlo mínimo una temperatura y máximo otra temperatura para que por lo menos recircule el aire y no, digamos, la humedad la chupe un poquitico y al chupar la humedad no dé la oportunidad de que crezca el moho. Entonces, por eso es tan importante eso de la calidad del aire dentro de las casas. Lo mismo, en Colombia puede pasar, aquí pasa más que en Colombia los diseños de las casas son mejores. Uno puede oler lo que se está cocinando. Pero yo no sé, me imagino también es por lo que aquí las casas están más cerradas y eso. Uno aquí en este país, en toda la casa se entera que se está cocinando, perdón, por esa recirculación del aire. Entonces,
esa es una de las, digamos, si un frito o cualquier cosa, toda la casa queda impregnada. En Colombia a uno generalmente le queda más fácil abrir las ventanas y, digamos, no pasa eso. Entonces, vuelve y juega. Una chimenea que está tapada. Entonces, la chimenea, obviamente, la idea es que todo el humo salga por la parte de arriba, pero si llega a haber un problema con eso, pues obviamente la casa se va a llenar de humo y eso va, digamos, a causar cierto problema, especialmente si yo soy asmático, si soy niño o si soy viejito. Entonces, esos básicamente son los ejemplos que yo tenía para ustedes. Esa foto la tomé, eso es en South Beach, ese es uno de los hoteles grandes acá. Eso obviamente fue antes de la pandemia, un día que salimos a darnos una vuelta, me llamó la atención, me gustan mucho las fotos en blanco y negro, entonces me llamó esa, la tomé. Bueno, entonces ya para acabar, estas son, y ahí es donde ya quiero, digamos, acabamos la parte aburrida, y ahora quiero más bien que involucrarlos a ustedes y es para saquemos nosotros las propias conclusiones. Yo tengo unas posibles conclusiones que es básicamente, después de esto que se habló, digamos, entender que hay esa estrecha relación entre la medicina y el medio ambiente, está claramente demostrado, y es más de lo que uno piensa. O sea, nosotros pensamos que el medio ambiente, no, eso es cuando yo voy al campo. No necesariamente. Es cuando usted no mira, no hace la revisión tecnomecánica, el carro está funcionando mal y está contaminando más. Entonces ahí uno dice, vea pues, y eso hace que no haya polución y eso hace que también ayude a la capa de ozono y eso hace que disminuya el ruido. Entonces mire que ahí estamos tocando varios puntos. Desafortunadamente, nosotros somos la causa y el efecto de todos estos climas. Si no hubiéramos metido la mano con tanta tecnología haciendo tantos daños y eso, digamos que el mundo sería totalmente diferente. Y ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a ver cómo podemos reversar el proceso. La ciencia ha avanzado, yo creo que no ha avanzado lo suficientemente eficiente, o sea, no ha sido tan eficiente como tal para, digamos, ponerle un alto en el camino, pero digamos que vamos enfocados bien. Pero eso, para mí que yo soy médico, digamos que eso vamos bien, es como, sí, tienes cáncer, pero no es tan grave, pero sigues teniendo cáncer. Entonces, digamos que, no sé, yo soy de los que el cáncer, lo que no sirva que no estorba, opérese, hágase la quimioterapia, no sé qué edad, y tal luego, por menos maligno que sea el cáncer. Bueno, básicamente en estos temas de pandemia, porque estamos en una pandemia que pues, realmente nos lleva, como se dice, casi que para otro año, así como ya lo estamos proyectando. Mire que la relación estrecha que hay con los hechos que han sucedido, pienso que no tenemos que históricamente verlos como alejados, porque trayendo esto al presente nos trae lo siguiente. Tenemos una pandemia de COVID-19. ¿Está en el aire? Es la primera pregunta. ¿El aire está afectado en este momento, el que respiramos? Eso que sucedió en Chernobyl, todos estos antecedentes que tenemos de otras enfermedades, que en un momento dado, cuando está el COVID, digamos, activado en una persona, aparecen esos que llamamos oportunistas, aquellos agentes patógenos o enfermedades oportunistas que llegan. Y si estamos en una habitación húmeda, como usted bien lo acaba de explicar, doctor, el aire húmedo puede causar lo mismo cuando sale, por ejemplo, al sereno o cuando está en la mañana, esa linda mañana, pero tan fría, que le pueda de pronto entrar en el aire, porque ahora estamos viendo si uno se quita la mascarilla, si esté uno solito, no necesariamente con contacto físico de personas, para que pueda ser un COVID o lo pueda tomar en el aire o lo pueda uno infectar, así esté uno solo, porque pareciera un problema ambiental y un ambiente que está ahorita afectado, el aire, la calidad del aire, podemos decir que está afectada por COVID, doctor. Bueno, Carlos, mire, lo que pasa es que hay que diferenciar una cosa y es, aunque sí es cierto que el virus se transmite por el aire, pero hay que entender que cómo se transmite por el aire. La transmisión es humano a humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo tantos virus que se alojan en las partículas diminutas de saliva y cada vez que yo estoy hablando van a salir y van a caer, no sé, en el mesón de la cocina, en un vaso, en una pared.
si estoy muy cerca de la otra persona, en la chaqueta, en el cachete, en cualquier parte. Entonces, el chance de que yo salga, digamos, con el aire húmedo o en el sereno de la mañana y me aumente el chance de infectarme, pues es relativo, porque para eso tendría que tener a alguien relativamente cerca que salga un pedazo de ese virus a través de la saliva y me infecte. Ahora, lo que también es cierto es que la humedad, pues obviamente me va a ayudar, digamos, a que yo me enferme, ¿cierto? A que las defensas se me bajen y digamos que va a ser caldo de cultivo para que la infección, digamos, como esto es una infección, digámoslo así, oportunista, pues obviamente encuentra un sitio ideal y el organismo no está con las defensas listas. Pocas palabras, los glóbulos blancos es como los policías, ¿cierto? Si yo estoy expuesto a la humedad o cambios bruscos de temperatura, entonces, porque que dicen, ay, que mire que salió de una fiesta y se le torció la cara. Eso es por un virus. Ay, que mire que salió de la fiesta y ahí mismo se enfermó. El problema es que cuando uno está acalorado y sale a una fiesta en la madrugada, ese cambio brusco de temperatura lo que va a hacer es que el sistema inmune va a entrar en shock, va a quedar como congelado, va a estar, no se va a mover. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Haga de cuenta que está toda la policía en el CAI y le cierran la puerta por fuera y ellos ven pasar al virus, ellos ven pasar a la bacteria y los tipos, ay, 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 espéreme, 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 pero no pueden hacer nada porque están en shock, están en alpimpaus, están congelados. Entonces, eso es lo que pasa con los cambios bruscos de temperatura. Entonces, digamos que la respuesta se divide en un sí y un no. Obviamente, si yo tengo todo favorable para que mis defensas estén un poquito bajitas y alguien me tose al lado o algo, pues obviamente el chance va a ser muy alto de que yo me infecte. Pero, pues obviamente, si no hay nadie al lado, el chance no es muy factible. Ahora, si yo no tengo tapabocas, pues obviamente me aumenta el riesgo. Y eso es epidemiología, que era lo que estaba hablando, es el chance. ¿Cuánto es el chance de yo no tener tapabocas de infectarme? Es como el 90 y pico %, pero si yo tengo tapabocas y me lavo las manos y estoy a más de aquí 6 pies, allá creo que son 2 metros, el chance es creo que menos del 3%. O sea, siempre va a haber un chance, pero pues obviamente entre más medidas tome, pues ese chance siempre va a ser muy menor. Tenemos una pregunta de Laura Rodríguez. Dice, ¿de qué depende la persistencia del virus en un material u otro? ¿De qué Pues depende la persistencia del virus en un material u otro? es básicamente lo que se analizó en ese estudio es qué tanto puede vivir el virus. Entonces, digamos, no es lo mismo una superficie lisa que una superficie rugosa. No es lo mismo que esté en congelación o que esté muy caliente. Entonces, todas esas variantes hacen que el virus, dependiendo de, digamos, si es el virus como también tiene su lado flaco. Y hay veces el lado flaco es que, digamos, lo mata el jabón, lo mata el alcohol, pero de pronto le encanta el calor. Entonces, digamos, ok, entonces si está en una superficie que no esté en un congelador, entonces es más probable que dure más tiempo ahí. Si la superficie está a 0 grados, entonces de pronto eso ayuda. Entonces, básicamente la variabilidad no es porque sea la cepa tal o algo, es simplemente porque las diferentes características de las superficies lo permiten porque o están a diferente temperatura o digamos, no me acuerdo exactamente la diferencia entre donde dura más es yo sé que es en el plástico y en el vidrio. ¿Por qué? Porque las superficies son más lisas. ¿Qué le puede hacer el virus a la superficie lisa? No tengo ni idea. Pero sé que las superficies lisas, digamos, es en donde en teoría dura más el virus. Sin embargo, es donde se limpia más fácil. Pues digamos, no es lo mismo limpiar el mesón de una cocina que, digamos, limpiar una mesa de madera que tenga rugosidad. Entonces, esa parte, digamos, no la contestaría tan específica, pero yo creo que es porque digamos, se acopla más a lo que le gusta al virus, que es como donde viviría mejor, un poquito más, básicamente. Entonces, miren, ya para redondear, ya habíamos hablado que nosotros somos la causa y el efecto de todos estos cambios ambientales, que nosotros somos los que tenemos que dar la solución. Y básicamente todo tiene que empezar es por la educación y es donde tenemos que cambiar el chip. Hasta ahorita se están pensando a cambiar el chip, pero quién sabe cuántas generaciones se va a demorar y yo creo que va a ser muy tarde.
Entonces, empezamos, sí, muy bien. Pero la cosa es que si no hay una educación, por eso mismo es que los gobiernos en este momento no tienen un compromiso serio, y sobre todo estamos hablando de países en vía de desarrollo. Tampoco hay leyes contundentes que hagan que transformen a una sociedad y que nos vuelvan más partícipes y más comprometidos con una cultura ambiental. Entonces, quería finalizar con eso, y quería dejarles esta pregunta, es ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos? O sea, que analicemos cada uno, ¿qué estoy haciendo yo para que mi hijo y mis nietos tengan un mejor mundo a nivel, digamos, ambiente de lo que estamos viviendo en este momento? Entonces ya con esto termino, y aquí es cuando viene la parte de si siguen preguntas o dudas. Esta ya es mi última diapositiva. Cualquier cosa, yo las redes sociales las utilizo simplemente para enterarme de chismes. Yo no soy muy activo en eso, entonces simplemente si cualquier cosa quieren escribirme, jalarme las orejas, cualquier cosa, este es mi correo electrónico. Este par de fotos, esto es aquí en la Florida, en Naples, un atardecer. Y esto es una salida de un crucero en South Beach.